Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal, así que si usted no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba y no nomás eso, le dé clic a la campana, de esa manera usted se va a mantener al día y actualizado en cuanto a todo el material que yo estoy compartiendo en este canal. El propósito de este canal es darles idea a ustedes sobre cómo pueden hacer ciertos trabajos relacionados a tapicería. Trato de simplificarles el trabajo o que no gasten mucho tiempo adivinando cómo hacer el trabajo. Lo que ustedes ven en su pantalla es una 1957 Chrysler New Yorker. Es una maravilla de automóvil. ¿Y qué es lo que les voy a estar haciendo? O mostrándoles a ustedes cómo hacerlo. Bueno, les voy a estar mostrando cómo ustedes pueden tapizar lo que es el tablero, sin necesidad de quitarlo, sin necesidad de mover el vidrio de enfrente. Claro, si usted lo quita va a ser mucho más fácil, pero para remover este tablero es difícil, es demasiado difícil. Y si usted remueve el vidrio o el cliente lo remueve, se le va a hacer mucho más fácil tapizarlo. Pero yo le voy a mostrar cómo usted lo puede tapizar sin necesidad de remover el vidrio, sin necesidad de remover el tablero. Y ahí lo pueden ver ustedes. Es una maravilla, a pesar de que tiene sus años, mantiene el interior original. Yo voy a estar tapizando lo que es el tablero. Es normal que con el tiempo el material del tablero, el vinil, se haga así. Voy a estar reemplazando estas partes también. El cliente quiere unas diferentes. Y ahí lleva algo, ustedes lo van a ver después, el cliente no lo ha traído. Voy a estar removiendo estas molduras. Esos tornillos hay que removerlos. Lo mismo el espejo. Bien, ustedes tienen que remover la moldura que va abajo. La luz, todo eso. El material va prensado en esa moldura. El radio ustedes lo tienen que remover porque van unos tornillos que si no remueven el radio no van a poder remover esos tornillos. Esos cromos ustedes los tienen que remover. Van a necesitar herramientas, sí, y una lámpara es esencial. Un desarmador Phillips es esencial para remover esos tornillos. Si ustedes tienen un rache, perfecto. Y si es flexible, mucho que mejor. Una extensión para adaptar un dado, espátula. Si tienen estas extensiones, les va a ayudar muchísimo porque hay que quitar dos tuercas que están deteniendo lo que es el radio. Ya si usted tiene una herramienta como esta, yo como le voy a adaptar un metal voy a necesitar ese codo y este tipo de herramienta. Todo eso se simplifica el trabajo con herramienta. Claro, si usted no tiene la herramienta, usted lo puede hacer con un desarmador Phillips, una llave normal, un dado normal, pero le va a costar. Se le va a hacer un poco difícil, pero lo va a hacer. Remuevo el primer tornillo. Yo voy a utilizar una pistola para desatornillar. Y aquí simplemente lo jalo y eso ya sale. Ahí estoy utilizando la pistola para desatornillar. Es mucho más rápido. Eso trae dos tuercas por la parte de abajo. Aquí es donde necesita una lámpara, pero trae dos tornillos enfrente. Remuevo esos tornillos. Eso es fácil de removerlo. Lo que sí a continuación es un poco difícil. Remover dos tuercas que son las que detienen el radio. Uno varias extensiones y le pongo el dado. Usted le va a poner el dado la medida que es. Yo le voy a poner un dado 10. Si no es un 10 es un 932. Y me voy a meter acá. Les voy a mostrar. Prendo la lámpara a ver si alcanzan a ver. Es un poco difícil por la posición que está, pero no sé si usted alcanza a ver el dado allá, sacando la tuerca, y ahí ya saqué la tuerca. Esa es la tuerca que van a quitar. En esta ocasión salió el tornillo con la tuerca, pero en muchas ocasiones va a salir simplemente la tuerca. Ahí está. Bueno, después de que usted removió eso, usted va a jalar esto con cuidado. Trae conexiones eléctricas, usted las tiene que desconectar. Márquelas si cree que se va a confundir cuando las esté poniendo para atrás. Aquí ya tengo esta.
Y ahí está como viene. Ahí les muestro, tiene la tuerca. Ahora lo que sigue es remover esto. Bueno, como usted ya removió el radio, es fácil de remover esto. Remover el metal que está sobre la bocina. Lo mismo, trae 4 tornillos. Usted los va a remover. En unas ocasiones va a salir el tornillo con la tuerca y en otras ocasiones va a salir simplemente la tuerca. Allí está, allá afuera. Bueno, ahora usted va a jalar esto y ya sale el metal. Ahí trae un tipo malla. Usted lo remueve. Y ahora va a remover todos los tornillos que detienen esa moldura. Es bien fácil cuando el cliente remueve el vidrio de tapizar un tablero como este. Pero aquí, así los he tapizado yo muchas veces. Ahí ya tengo esto. Remuevo la moldura. Hágalo con cuidado, no vaya a rayar nada. Ahí ya está la moldura afuera. Bueno, ahora tengo que remover esto. Esto trae un metal que lo detiene por la parte de abajo, pero trae un tornillo acá arriba. Yo simplemente aflojo ese tornillo y ya sale. Ahí está afuera. Hay que remover en donde van los cambios de velocidades un metal. Está fácil. Acuérdese cómo va. Yo remuevo todos esos tornillos. Y ahí ya lo tengo. Remuevo este cromo. Si usted no tiene pistola para desatornillar, usted lo puede hacer manualmente. Y aquí tengo ya un cromo, mucho cuidado. Lo pongo y tengo que remover este otro cromo. Ahí viene un foco. Te lo vas a remover. No hay necesidad que usted desconecte eso de ahí, simplemente póngalo en una posición en donde no le moleste. Ahora sigo removiendo estos tornillos y ahí la moldura ya sale. Ahora usted va a remover todo lo que es la tapicería. Note cómo está todo esto. Se ha deshecho la espuma. Eso es normal que pase. Como no quiero que caiga todo ese polvo en el automóvil, yo lo aspiro y lo limpio. Ahí ustedes pueden ver lo que estoy haciendo. Usted va a hacer lo mismo si es que está tapizando un tablero como este o similar a este. La bocina yo la voy a estar reemplazando, pero lo voy a hacer ya de último. Eso es sencillo. Cosas sencillas las voy a ignorar. Les voy a mostrar lo más difícil. Cuando digo las voy a ignorar es que no las voy a mostrárselas en video. Bueno, ya le removí bastante basura. Ahora lo que voy a hacer es lijarlo, porque todavía tiene unos bordos que se pueden notar sobre la espuma y sobre el vinil. Y voy aspirando. Note, usted va a hacer lo mismo, lijarlo, limpiarlo hasta que vea que no tiene bordos. No les voy a mostrar todo cómo lijarlo, pero ahí les di la idea. Le puse papel porque voy a poner pintura simplemente para proteger el metal, y después voy a poner pegamento y no quiero que le caiga al vidrio. Pongo pintura. No lo tiene que pintar, digamos, perfecto. No, lo único que usted quiere hacer es proteger el metal. La espuma que voy a estar utilizando es esta. Se le conoce como Cloth Sulfone. Es una muy buena. La traen los tableros, la traen muchas veces los paneles, y esa le voy a estar poniendo. Voy a emparejar primero el tablero porque veo de que está un poco disparejo. Le pongo pegamento y le pongo pegamento acá. No sé si usted alcanza a ver que está disparejo esa parte del tablero.
Bueno, yo tengo que dejarlo todo a nivelado. Usted va a utilizar un pegamento que sea especial de tapicería. Vaya a donde vendan productos de tapicería y pregúnteles si es que no sabe que sí qué pegamento puede utilizar. Y ahí lo pego y yo lo voy recortando. Ya lo recorté. Como yo lo que quiero es eliminar ese bordo, yo lo tengo que lijar. Usted puede utilizar una herramienta de aire o eléctrica si es que tiene, o lo puede hacer manualmente, así como yo lo estoy haciendo. Ya lo lijé, no le mostré cómo hacerlo todo, no es necesario. Ahí lo que yo quiero es que se den la idea y ahí lo pueden ver ustedes. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, voy a cortar una espuma de la misma calidad, el mismo tipo de espuma de 20 por 68 y de una vez voy a cortar el material que va a llevar ahí de 20 por 68. Allí está la espuma, no les mostré cómo cortarla, son 20 pulgadas por 68 pulgadas. Usted la va a lijar si es que está usando el mismo tipo de espuma. Importante que lo lije, importante, este tipo de espuma es necesario lijarlo. Y le voy a poner pegamento. La cantidad de pegamento que le voy a poner es bastante, porque yo quiero que se detenga bien, no se vaya a despegar con el tiempo, para nada. Lo voy a dejar que se seque y mientras tanto me vengo a ponerle pegamento acá, al tablero. Le puse papel porque no quiero que le caiga pegamento al vidrio. Trabajo más relajado así, sin preocupaciones. Y le pongo pegamento a todo. Usted va a hacer lo mismo. Ahí les he mostrado cómo ponerle pegamento. Le voy a poner pegamento por donde la parte de enfrente del volante. La cámara aquí en la posición que la tengo un poco difícil que capte todos los detalles, pero ustedes simplemente pónganle pegamento. A todo. No dejen espacio sin pegamento. Si ustedes no ponen pegamento a cierta parte en ese tablero, pueda que se le formulen unas burbujas de aire o que la espuma quede levantada. Si algo así les pasa, se le va a echar de ver esa burbuja o cuando pegue en el vinil se va a despegar la espuma. Ustedes no quieren que eso pase, eso. Peguen bien esa espuma. Sóbenla. Asegúrense que quede bien. La preparación en este tipo de trabajo es bien importante. Cualquier errorcito se le va a echar de ver sobre la tapicería. Pronto se va a oscurecer, pero voy a poner unas luces para que ustedes puedan ver bien lo que yo estoy haciendo. No quiero que se pierdan ningún detalle. Usted tiene que amoldar esa espuma ahí. Como el tablero no es plano, usted tiene que forzar la espuma a que agarre la forma que tiene el tablero. En algunas ocasiones le tiene que hacer corte porque la espuma es un poco tiesa, por así decirlo, pero se amolda. Mucha paciencia. Y ahí yo estoy trabajando en esa esquina. No es derecho. La cámara no alcanza a captar esa parte, pero no es derecha. Aquí lleva una moldura. La voy a poner. ¿Cuál es el propósito de yo poner esa moldura? Bueno, la pongo porque tengo que cortarle a la espuma, al ras. Note ahí. Le corto porque no quiero que vaya espuma
abajo de la moldura. Simplemente por eso. Usted va a hacer lo mismo con las molduras de enfrente. Aunque con las molduras de enfrente no es necesario, pero se amolda mucho mejor el hierro ese a esa parte. Ahora yo remuevo la espuma, note, ya removí la espuma. Y aquí recorto la espuma del lado de enfrente. Estoy utilizando una navaja. No quiero que quede espuma hasta el vidrio. No. Logro sacar acá y jalo. Ahí está quedando como 1 pulgada antes de llegar al vidrio esa espuma. Y sigo cortando. Ahí está ya. Aquí lleva unos hoyos. Yo le recorto la espuma. Ya recorté la espuma. Ahora recorto el hoyo en donde está la bocina. Ya tengo esa espuma. Esta parte le voy a estar adaptando acá. No la traía, pero muchos automóviles de este tipo llevan esta parte. El cliente quiere ponerle esa parte allí. Pongo el hierro y corto la espuma conforme a la forma que tiene ese hierro, para que el hierro ya se amolde bien, entre bien. Esa bocina yo la voy a estar cambiando al final. Es bien sencillo el proceso. Y remuevo la espuma. Ahí no tiene que llevar espuma. Vamos a poner, y noten, se amolda perfecto. Es así como tiene que quedar. Pero como esa parte no la traía, yo tengo que hacer unos hoyos. La herramienta que estoy utilizando es una extensión al taladro en forma de codo. Y le pongo la broca y con eso hago los hoyos. Enfrente. En la parte de enfrente no puedo yo meter la broca porque no hay espacio. Entonces, ¿qué hago? Pongo un tornillo de esos que hacen hoyo, que tienen como una broca en la punta, y con eso yo hago el hoyo. Después le voy a poner unos tornillos bonitos. Ya tengo el vinil. El tamaño del vinil es de 20 pulgadas por 68, el mismo tamaño de la espuma. Le puse bastante pegamento. Ahí pueden ver la medida. Pulgadas, 20 por 68 pulgadas. Le voy a poner pegamento, o le estoy poniendo pegamento, y lo voy a dejar que seque unos 4 minutos. Y aquí le tengo que poner mucho pegamento también. Si no tiene pistola para poner pegamento, usted lo puede hacer manualmente. No hay excusa para no hacerlo. Yo lo hacía antes manualmente. Con una brocha ponía pegamento. Y lo toco para ver si ya está seco. El vinil que le voy a poner estira muy poco hacia lo ancho. O sea, de enfrente hacia atrás del tablero. Muy poco. Yo voy a utilizar una pistola para ponerle aire caliente. Usted va a poner ese material repartido. Si usted ve, tiene una marca en medio. Yo centro esa marca con la marca que le puse al tablero. Y así me voy acomodando el vinil, más o menos. Cuando usted ya tenga el vinil repartido, usted lo va a empezar a pegar de donde están esas curvas. Pero siempre la marca del vinil con la marca del tablero tienen que estar alineadas. Ahí yo lo pego allí.
Y de ahí me va a tocar que ir jalando el vinil hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados, irlo amoldando poco a poco. Que no le quede aire, que no se le despegue. Importante, importante. Si usted ve que le está quedando aire o se le está despegando, inmediatamente despéguelo y póngale pegamento o acomode bien el material. Yo lo sigo acomodando, lo sigo jalando. Y lo sobo. Acá, en donde yo estoy jalando en este momento, el tablero no es derecho, lleva una curva. El vinil no estira. Yo tengo que forzarlo, jalarlo, dedicarle un poquito de tiempo a esa parte. Y hago un corte para que más o menos el vinil libere presión y yo siga trabajándolo. Cualquier arruga que usted le vea, despéguelo, sáquele la arruga. Hago otro corte. Ya tengo más o menos el lado del pasajero. Yo tengo que trabajar esta parte. Allí hay como una pendiente. Y yo tengo que amoldar el vinil a la forma que tiene el tablero. Va a ser gradualmente, poco a poco. Y paciencia. Paciencia. Le pongo aire caliente para poder moldar bien el vinil a la forma que tiene el tablero. Cuando usted ponga aire caliente tiene que estar seguro de no acercarle mucho la pistola al material porque lo puede quemar. Y le sigo poniendo aire caliente a esta sección del tablero. Y yo ya de una vez voy cortando el vinil. No a la medida, pero ya lo corto porque muchas veces el vinil estorba. Muchos a estos tableros les ponen una costura enfrente porque no les gusta batallar. Mucha paciencia se requiere allí. Y lo que voy a hacer a continuación es ponerle aire caliente a esta parte y aquí tengo que hacer un corte. Este corte se tiene que hacer bien. Si usted tantito lo hace muy grande, cuando jale la parte que va al lado, se le va a romper ese corte. Mucho cuidado cuando lo haga. Jalo lo que va aquí a la par y le acomodo acá. Y esto ya casi lo tengo amoldado, el vinil, sin necesidad de remover el tablero. Y ahí puede ver esa parte cómo quedó. Muy bonito, ¿verdad? Se amoldó el vinil a esa parte. Mucho, como le mencioné, le ponen costura para no batallarle. Al final yo le voy a aplicar aire caliente. Al final, porque noto como que tiene unas marcas el vinil, pero eso le sale. Eso le sale, no es la gran cosa. Pero lo más importante ya está moldado. Hay que hacerle este corte porque ya voy a empezar a poner la moldura y no quiero que quede ese vinil. Aquí le recorto acá. Lo mismo enfrente. Todo material sobrado hay que cortarlo. Todo material sobrante que tenga el tablero usted lo va a recortar. Aquí le voy a hacer un corte. Aquí no tiene que llevar vinil.
Le recorto y le tengo que cortar acá porque si yo dejo este vinil, la parte de metal que va allí no va a adentrar. Entra exactamente sin material. Ahora si yo le dejo material no va a adentrar. Ahí está recortado. Y como lleva un metal diferente, yo tengo que cortar todo esto. Y hago lo mismo acá. Ya corté el material. Le puse bocina nueva. Lo único que no le mostré porque eso es fácil. Ahora lo que sigue es poner estas molduras. Asegúrese de ponerlas exactamente como estaban. La herramienta, como les mencioné, es importante. A ese desarmador Phillips es tipo rache y le puse un adaptador en la punta para no batallarle mucho. Ahí está la moldura. Ahora lo que sigue es poner el espejo. El espejo usted lo va a poner y le va a apretar los tornillos exactamente como venía anteriormente. Le puse una tela negra sobre la bocina porque el hierro que va sobre esa parte tiene aberturas y se alcanza a ver lo cromado de la bocina. El sonido de la bocina siempre va a salir por el tipo de material que yo le puse. Ahora yo atornillo este metal. Si se recuerda anteriormente, no lo traía. Le hice unos hoyos. Se lo adapté. Y lo aprieto los tornillos. Y hago lo mismo. Hice lo mismo con los tornillos de enfrente. Ahora le pongo esto, que es para el aire caliente o el aire frío. Y ahí están los dos ya. Bien fácil. Bien fácil. Atornillo ya de una vez esta moldura porque ya está terminado. Y hago un corte acá para poder sacar el foco de la luz. Y ya lo pongo ahí. Y lo voy a atornillar. Y ya termino de atornillar esta moldura. Para remover esos tornillos que tuve que sacar el radio. Acá lleva unos cromos, pero antes de esos cromos voy a poner esta luz. Esta luz no la removí, simplemente la desatornillé y la empujé hacia adentro. Lleva 5 tornillitos, ustedes lo van a poner. Son tornillos de rosca fina. Y usted lo va a apretar, ya sea manualmente o con una pistola para atornillar. Y esto lo van a poner en el lugar de donde venía. Asegúrense que de entre todo medio puse ese tornillo porque antes voy a poner un cromo. Les estoy mostrando cómo ponerlo ustedes. Aunque si ustedes lo remueven, ustedes van a saber cómo es que va. No es necesario, pienso yo, que les muestre esto. Pero ahí ustedes están viendo. Busco el hoyo con un punzón, pica hielo, y ahí está. Ahora lo que sigue es poner este metal. Este metal va acá. Asegúrese que todos los botones entren en los hoyos correspondientes. Vaya acomodándolos y vaya empujando el metal. Cuando ya esté en el lugar correcto, usted va a atornillarlos. Ahí está.
Ahora usted va a poner el radio y conectar todos. Voy a conectar el cable de la bocina y voy a conectar todas las conexiones eléctricas. Usted va a necesitar luz porque no se alcanza a ver, aunque sea de día. Y voy a conectar eso, pero lo voy a hacer ya de último. Usted nomás asegúrese de conectarlo todo. Acomodo los cables y empujo el radio. Está un poco pesado. Aquí está una conexión que es la de el cenicero. Y ahí está eso. Voy a atornillarlo y lleva 2 tuercas. No les mostré cómo hacerlo. La cámara no puede entrar ahí porque es un poco incómodo. Pero lo atornillé y ahora, como les mencioné hace un momento, le iba a poner aire caliente para terminar, para darle un buen acabado al tablero. Y ahí voy a mostrarles cómo quedó. No se alcanza a ver por el reflejo del vidrio, pero quedó muy bien, todo en su lugar. Y ahí lo puede ver. Eso quedó muy bien, a pesar de que el vinil no estira, pero quedó muy bien. Es mucho más fácil cuando el vidrio está removido, pero el cliente en veces no quiere removerlo, no quiere pagar para removerlo y que se lo pongan, porque cobran mucho dinero por remover ese tipo de vidrios. Así es como venía. Ustedes vieron el proceso. Yo lo limpié, yo removí el material y poco a poco yo lo fui preparando. Después de que lo aspiré, lijé el tablero, implica tiempo, lo pinté, todo eso es tiempo, y le puse espuma. Preparé el área para que no le cayera pintura al vidrio, para que no le cayera pegamento al vidrio. El resultado es ese que ustedes están viendo. Una maravilla. Me gusta el color del vinil. Es un vinil marino. La mayoría de tableros se les pone vinil marino. Yo diría que a todos se les debería de poner vinil marino. Ahí está, terminado. El propósito de mis videos es simplemente darles ideas sobre cómo ustedes pueden hacer ciertos trabajos relacionados a tapicería. Ese es el propósito de mis videos. El propósito de mis videos no es buscar trabajo ni buscar trabajadores. Aquí yo les he mostrado cómo ustedes pueden tapizar lo que es el tablero sin necesidad de remover el vidrio, sin necesidad de remover el tablero del carro de un Chrysler año 1957 New Yorker. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Si ese fue el caso, pongan el dedito hacia arriba. Y si no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriba. Déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Muchas gracias, los veo muy pronto. Hasta luego, chao, chao.